Hola, soy Fernando Berlín. Recuerda que este podcast existe gracias a las aportaciones de una comunidad que quiere que noticias relacionadas con los derechos humanos, con la ecología, la ciencia, las políticas públicas, tengan hueco entre los medios de comunicación. Por eso te pedimos a ti también que te hagas suscriptor y nos ayudes a sostener el proyecto. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Chile tiene motivos para estar optimistas. Yo veo a un país que en diferentes frentes se está recuperando de años muy difíciles. Y tengo optimismo y esperanza en Chile y su futuro. And by the way, Jessica, thank you for the introduction. She's an actor, producer, advocate, author, and she knows how to build companies. Jessica, if I'm really good, maybe you can get a job. Under the Trump administration, Donald Trump participated in what we saw under in Venezuela and many of the regime change activities that were happening there. And what we saw most desperately are the horrific sanctions that were placed not targeting specifically the Maduro regime, but the Venezuelan people, innocent Venezuelan people. Edmundo González ganó las elecciones en Venezuela con el apoyo mayoritario de los venezolanos. Las actas están a disposición del mundo, las actas de la oposición, dado que el gobierno se niega a revelarlas. Como también lo están las prácticas mafiosas de un régimen que se niega a aceptar el resultado de las urnas, y la evidencia de que algunas de esas prácticas mafiosas han tenido como escenario la embajada española en Caracas. Lo diré con absoluta claridad y también con absoluta tristeza. De ninguna manera, bajo ningún concepto, sin ninguna excusa, se puede tolerar que en una embajada española se coaccione a nadie, menos a un representante del pueblo venezolano. Y menos aún por quienes son protagonistas de un demoledor informe de Naciones Unidas, me refiero a Delcy y a su hermano, de violación masiva y perpetrada con los derechos humanos después de las elecciones y antes de las elecciones. El Partido Popular, en todo lo que tiene que ver con esta cuestión, vuelve a mostrar un total caos, diciendo una cosa y la contraria con diferentes con lapsos temporales, porque tiene un único objetivo el Partido Popular, y es esa oposición que están realizando de tierra quemada, que el único objetivo que tienen es intentar socavar, intentar hacer daño al gobierno de España, al gobierno que preside Pedro Sánchez. Da igual la cuestión de la que estemos hablando y da igual las políticas que se estén practicando, aunque estén de acuerdo o incluso hayan dicho lo mismo. Ellos lo único que están haciendo es buscando esa oposición de tierra quemada, esa oposición, a mi modo de ver, irresponsable, que no está a la altura de lo que necesita nuestro país, de lo que quiere la ciudadanía. He tenido interés en conocer cuáles las propuestas del gobierno de Giorgia Meloni por una razón, porque en el último año en Italia han disminuido el número de inmigrantes irregulares un 60% y en mi país ha aumentado un 60%. Por tanto, la política migratoria en Italia funciona y en mi país no. Le aseguro, presidente Abbas, que España en su conjunto va a continuar trabajando para lograr la aplicación de la solución de los dos Estados y el pleno reconocimiento por parte de la comunidad internacional y de Europa del Estado de Palestina. Ese fue el espíritu de la reunión que el viernes pasado celebramos aquí, también en Madrid, entre el Grupo de Contacto Árabe-Islámico y los países europeos que hemos reconocido recientemente el Estado de Palestina.
Un encuentro que nos sirvió para muchas cosas y sobre todo para reforzar el mensaje de que la solución de los dos estados es la única posible para poner fin a este conflicto, a la guerra, al sufrimiento, al drama humanitario y llevar la paz y la estabilidad a toda la región y por tanto al mundo. Estoy convencido y España va a trabajar por ello, presidente, de que más países se van a ir sumando a la vía de esperanza que supone la reactivación del proceso político. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Bueno, pues ya estamos aquí otro viernes de nuevo, una vez más, otra semana más, otro día más consumiendo el día a día de la vida, acompañados por un montón de gente, por un montón de oyentes, en este espacio que se convierte casi en un lugar de encuentro, no en un programa de radio solamente, no es un podcast. Esto es como el bar de Friends. Aquí sabes que llegas y te vas a encontrar a alguien, te vas a encontrar a los oyentes, puedes incluso hasta chatear con ellos en las herramientas, pues en el chat del programa, en YouTube, en Twitch, y te encuentras un lugar donde compartir cosas. Hoy he visto esta mañana, cuando me he levantado a primera hora, un mensaje que tenía esperando en el buzón, en el correo electrónico, que me ha parecido maravilloso porque describe un poco la sensación que siempre decimos que es la que busca el programa, que la gente no se sienta sola. Escribía María y decía: hace mucho tiempo que me hacéis la vida más fácil, porque soy funcionaria y estoy rodeada de muchas compañeras y jefes que tienen una ideología muy diferente a la mía. Trabajo con un auricular puesto y aquí es donde encuentro la paz, el sosiego y el consuelo del que siempre habláis. Y siento que encontré mi lugar para estar informada. Mil gracias. Mil gracias, María, de verdad, de corazón, porque es verdad que no solamente tú te sientes acompañada, también nosotros nos sentimos acompañados. Y la frase esa de no estás sola, estás escuchando el programa, no estás sola, nace de un sentimiento que todos hemos tenido alguna vez, que no importa que estés muy rodeada de gente, que en algún momento te puedes sentir solo, puedes sentir que nadie te comprende, que nadie entiende, que cómo es posible que estén mirando de esa manera la vida, la actualidad, la sociedad. Bueno, pues este es el lugar en el que te puedes abrazar a otras tantas personas que sienten y que piensan lo mismo que tú. Así que de corazón, muchísimas gracias. Es María, suscriptora de La Cafetera. Gracias de corazón por el apoyo y muchísimas gracias a todos los que, como ella, en efecto, hacéis posible que este programa se sostenga cada día con vuestro apoyo. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Y en radiocable.com/mecenas no solamente se trata de hacerse suscriptor y apoyar el proyecto y sentirse parte de una comunidad, sentirse que uno forma parte de algo, sino que también además luego hacemos interesantes juegos divertidos. El lunes vamos a sortear los libros. Tenemos 2 libros para sortear. ¿Os acordáis que esta semana lo planteábamos? Econofakes. Las educafakes. ¿Cuáles son las educafakes? Pues son un montón de bulos que se han extendido. Por ejemplo, que la educación privada es más eficaz que la pública o que proporciona mayores salidas laborales. Todo este tipo de cosas estuvimos discutiendo aquí con su autor y vamos a sortear los 2 libros. Es una auténtica vacuna contra cuñados. O si uno es un cuñado, es una auténtica vacuna contra el resto de la mesa. Así que está muy bien porque contesta algunos de estos mitos que se han instalado en la educación pública. El lunes lo vamos a sortear aquí en La Cafetera. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al programa, un día más, en el que intentamos analizar la actualidad española, que no deja de sorprendernos. No deja de sorprendernos porque tenemos un programa sobre información política y acabamos hablando de Venezuela todos los días. Pero es lo que tiene, porque ya sabéis que Venezuela
tiene un extraordinario protagonismo en la política española, porque es instrumentalizado el tema constantemente por la oposición aquí en España, se lleva al debate parlamentario, entra en los televisores, también hay empresas que tienen intereses económicos muy importantes allí, y como además estamos bajo la órbita de un Estados Unidos que tiene un discurso tan hegemónico que acaba imponiéndose como un tsunami, pues eso de que le retirasen los intereses petrolíferos a Estados Unidos no lo han perdonado, y entonces todos los días, a pesar de tratarse de un régimen que, digamos, se podría homologar democráticamente a otros tantos con los que se relaciona Estados Unidos y de los que no parece poner ningún reproche sobre sus modelos democráticos. Pero bueno, aquí ya sabéis que todo tiene un extraordinario recorrido. Ha sucedido una cosa. Resulta que el opositor venezolano Edmundo González, que sabéis que pidió asilo en España, que ha sido acogido aquí, de pronto se ha destapado que firmó una carta antes de marchar de Venezuela diciendo que reconocía la victoria electoral de Nicolás Maduro, como decían los tribunales. Y la carta la ha dado a conocer el gobierno de Venezuela, después de que el Senado de España haya reconocido como ganador verdadero a Edmundo González, el Congreso de los Diputados haya hecho lo mismo, los venezolanos se han enfadado y han dado a conocer la carta que él mismo firmó. Bueno, Edmundo González ha tenido que grabar un vídeo diciendo que en realidad sí firmó, pero que lo hizo coaccionado, que es que fue coaccionado. La oposición en España está diciendo que qué es eso de que se coaccione en las embajadas españolas a un ciudadano venezolano, porque eso sucedió en la embajada española cuando estaba a punto de venirse para nuestro país. Total, que ahora veréis el lío. Él ha salido desmintiendo, no, en la embajada no hicieron nada que yo me sintiera... Pero es que el gobierno de Venezuela acaba de dar a conocer las grabaciones, los sonidos de la conversación que mantenía Edmundo González en esa embajada mientras firmaba esa carta, y allí donde ofrecían unos picantitos, allí donde bromeaban entre chascarrillos y tomaban té, para demostrar que, lejos de haberse tratado de esa caricatura de la coacción que nos pretendía hacer ver la política española, allí hubo una reunión pues de lo más cordial. Le explicaban a Edmundo González que tenían la preocupación en el gobierno de Venezuela de que se fuera al exterior y que terminase autoproclamándose gobierno en el exilio, que otros lo habían intentado, y él decía, no, eso no. Bueno, pues de esos polvos, estos lodos. La grabación la escucharéis ya está empezando a circular por las redes y subtitulada, que seguramente la leeréis mejor, pero aquí una pequeña muestra del encuentro. Yo creo que esto lo vamos a resolver rápidamente. Yo creo que lo vamos a resolver rápidamente, le decían. Decía, estoy así vestido porque pensaba que me iría hoy. No vaya a haber elecciones libres ajenos a ustedes, entonces empiezan a proclamar gobierno en el exilio. Y desde el gobierno le decían, nuestra preocupación es que haya electrones libres, que empiecen a proclamar gobiernos en el exilio. Y bueno, finalmente sabemos que firmó esa carta reconociendo la victoria de Nicolás Maduro, diciendo que no haría política desde el exterior y todo eso, y ahora dice que fue coaccionado para hacerlo. Pero eso ha llevado al Partido Popular a señalar una vez más al gobierno de España. Está hoy en las portadas de los periódicos, por eso os estoy contando este lío, porque ya habría dado como para el vodevil aparcarlo un poquito. Pero no, Feijóo dice que no se puede tolerar que en una embajada española se coaccionase a nadie. Edmundo González ganó las elecciones en Venezuela con el apoyo mayoritario de los venezolanos. Las actas están a disposición del mundo, las actas de la oposición, dado que el gobierno se niega a revelarlas. Como también lo están las prácticas mafiosas de un régimen que se niega a aceptar el resultado de las urnas y la evidencia de que algunas de esas prácticas mafiosas han tenido como escenario la embajada española en Caracas. Lo diré con absoluta claridad y también con absoluta tristeza. De ninguna manera, bajo ningún concepto, sin ninguna excusa, se puede tolerar que en una embajada española se coaccione a nadie, menos a un representante del pueblo venezolano. Hombre, luego uno escucha
las grabaciones y vemos a Edmundo González ofreciendo unos picantitos y unos tés. Y, en fin, el caso es que como todo se eleva a la categoría de hipérbole, todo se eleva a la categoría de caricatura y todo con el interés de hacer caer al gobierno de Nicolás Maduro, independientemente de lo que podamos pensar de su sistema democrático o no. Lo que digo es que la impudicia, desde luego, lo que no hace es camuflarse. Pero, mientras tanto, eso es parte del lío. Claro, el gobierno también ha salido contestando. Hoy es portada en el periódico El Mundo. El periódico El País, perdón. Edmundo González niega coacciones del gobierno español, al que el PP acusa de golpismo. La Eurocámara reconoce al opositor venezolano con el voto de las derechas, dice esta mañana el periódico El País en su portada. También el periódico ABC dice: Edmundo González también es el presidente electo de Venezuela para el Parlamento Europeo. También en La Vanguardia, Edmundo González niega presiones de España pese a la acusación del Partido Popular. Y también en el periódico El País, en el periódico El Mundo, llevan este asunto. Delcy Rodríguez fue 2 veces a la embajada después de una llamada de Zapatero, las gestiones claves del expresidente como interlocutor en Venezuela. El expresidente animó a Edmundo a irse a España y fue quien contactó con la vicepresidenta y su hermano, dice el periódico El Mundo. Bueno, el caso es que el periódico El Mundo se hace eco de este señalamiento del Partido Popular, que dicen que es inadmisible que en esa embajada se produjera esa negociación, en esa embajada española, y a pesar de que Edmundo González niegue coacciones del gobierno de España, ayer el gobierno español salió muy enfadado también a explicar este capítulo. El Partido Popular, en todo lo que tiene que ver con esta cuestión, vuelve a mostrar un total caos, diciendo una cosa y la contraria con diferentes con lapsos temporales, porque tiene un único objetivo el Partido Popular, y es esa oposición que están realizando de tierra quemada, que el único objetivo que tienen es intentar socavar e intentar hacer daño al gobierno de España, al gobierno que preside Pedro Sánchez. Da igual la cuestión de la que estemos hablando y da igual las políticas que se estén practicando, aunque estén de acuerdo o incluso hayan dicho lo mismo. Ellos lo único que están haciendo es buscando esa oposición de tierra quemada, esa oposición a mi modo de ver irresponsable, que no está a la altura de lo que necesita nuestro país, de lo que quiere la ciudadanía, y por eso vemos pues este sinfín de declaraciones. Por lo que tengo que decir en ese sentido es que, como saben, España tiene un compromiso con la libertad, con el respeto a los derechos y con evidentemente la estabilidad en Venezuela. Eso decían desde el gobierno de España. Hay algunas notas para los que estén siguiendo esta telenovela de cerca, pues que pueden resultar interesantes. La coacción a Edmundo González se inició en la embajada de Holanda, aunque su titular no dejó entrar a los chavistas, dice el periódico El Español en su edición digital. Y mientras, en el diario.es, Edmundo González deja al Partido Popular sin argumentos. No he sido coaccionado por el gobierno de España ni por el embajador. De hecho, en el español.com vemos un texto que dice: Edmundo niega coacciones del gobierno de España. Aseguraron mi libertad de decisión. Da igual, al PP le da lo mismo, así que tenemos lío montado con todo esto a cuenta de la política exterior. Que estos días está muy presente porque ha estado Núñez Feijóo de viaje en Italia y se ha reunido con Meloni. Quiere aprender lo mejor del gobierno de Meloni para contener a la inmigración. Resulta inquietante, habida cuenta de que las prácticas del gobierno italiano, que desde luego colisionan directamente contra el derecho humanitario, pero han consistido básicamente en la expulsión, en la construcción de centros de acogida fuera del país, en lugares donde no se respetan los derechos humanos. En fin, que elegirlo como modelo. Irregular. Es lo contrario de la migración regular, obviamente. Por tanto, nosotros estamos siendo absolutamente respetuosos, y lo vamos a seguir siendo, con la migración regular, con aquella persona que viene a trabajar a un país de la Unión Europea con un contrato de trabajo y que acepta la normativa y las normas del país en el que va a trabajar y de la Unión Europea en su conjunto. Y vamos a ser contundentes en evitar que las mafias que trafican con personas puedan utilizar a esas personas para hacer negocio e incentivar la migración irregular. Y por eso he tenido interés en conocer cuál es
las propuestas del gobierno de Giorgia Meloni por una razón. Porque en el último año en Italia han disminuido el número de inmigrantes irregulares un 60% y en mi país ha aumentado un 60%. Por tanto, la política migratoria en Italia funciona y en mi país no. Así que Núñez Feijóo se alía con Meloni, alguien que ha tendido la mano a Albania para expulsar de Italia a los migrantes que se rescatan en el Mediterráneo, alguien que ha construido 2 centros de gestión de inmigrantes ilegales en un país como Albania, que no es precisamente el lugar con mejores garantías, pero en esta política increciendo de tierra quemada con la inmigración a la que se ha lanzado el Partido Popular, pues hemos buscado de referente ni más ni menos que a Meloni, cuyas políticas consisten en acuerdos con Libia, con Túnez, con centros en Albania, con cerrar los puertos, es decir, en términos humanitarios, cristianos, desde luego deja mucho que desear. Pero es verdad que la inmigración es uno de los asuntos capitales ahora en la actualidad por obra y gracia de los medios de comunicación. Sabéis que ayer se dio a conocer la encuesta del CIS, es impresionante. Quienes escuchasteis el programa sabéis que centramos en eso en la primera parte, pero la primera preocupación para los españoles es la inmigración, según el CIS. Sin embargo, son respuestas de españoles a los que no les afecta directamente la inmigración. Si nos vamos a aquellas personas a las que les afecta directamente porque viven en zonas tensionadas o porque pues hay una presencia migratoria alta alrededor, con ocupación laboral, con las dificultades o los retos que pueda plantear para los servicios públicos, es decir, quienes se sienten realmente afectados por la inmigración simplemente lo colocan en el 5º lugar de relevancia. Mientras que los que no están afectados lo colocan en primer lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que son los mensajes que se reciben a través de los medios de comunicación, a través de los periódicos, a través de los debates, los que hacen que la gente considere que eso es un problema. Así que eso nos debería ser motivo para la reflexión. Pero bueno, ayer lo estuvimos comentando aquí en el programa, es una de las cuestiones también que revela muy bien cómo funciona, cómo es el comportamiento de la opinión pública, la presión de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes aquí en la cafetera, porque los viernes ya sabéis que hacemos una propuesta, un libro para el fin de semana, una serie, un documental y también un videojuego o reflexionamos en torno a los videojuegos. Hoy en Plata o Plomo vamos a hablar de un documental Desafiando a los nazis en Filmin, maravilloso. Elige en 2 personas que lucharon en la resistencia. La historia la tenéis que escuchar porque es maravillosa, en la resistencia contra el nazismo. Y luego hablaremos un poquito también de la serie Fargo, que yo la estoy devorando y es bastante recomendable. Bueno, en videojuegos vamos a hablar de la edad dorada del videojuego español. A esto se le ha bautizado así a los años 80, lo vamos a hablar con José Manuel Cuñat y, muchos de vosotros recordaréis el Livingstone, aquellos juegos, o la revista Micro Hobby, o el ZX Spectrum, el Commodore 64, que en los años 80, 90 tuvieron un extraordinario protagonismo, y luego cómo cayó todo ese mercado. Aquí hubo empresas de creación de videojuegos que tuvieron mucho éxito para la época. Pero luego la irrupción del PC y cómo fue cambiando la tecnología hizo que muchas de ellas desaparecieran. Pero en este pequeño ejercicio de nostalgia vintage, seguro que lo disfrutáis también, así que hablaremos con Cuñat sobre la edad dorada del videojuego español. Firmados algunos videojuegos, como digo, el Dr. Livingstone, por ejemplo, es uno de ellos, o La Abadía del Crimen, que luego comentaremos con Cuñat. Y luego hablaremos de un libro, de Stefan Zweig, que todo el mundo lo llamábamos Stefan Zweig hasta ahora, hasta que nos han dicho que se pronuncia Stefan Zweig, pero El mundo de ayer, que es su autobiografía, sus memorias, y hablaremos con Clara Nuño sobre el libro para que nos dé esta recomendación para el fin de semana. O sea que tenemos muchas cosas aquí en la cafetera, porque en los programas del viernes también recuperaremos la prensa internacional. Sabéis que repasamos con Pilar de la Peña cada viernes aquí esos titulares que se han destacado sobre España en los medios de comunicación internacionales y la lectura que han hecho sobre la política española desde el exterior. Siempre es muy interesante porque cuando lees la prensa exterior,
cuando lees cómo se refieren a nuestro país, lo hacen de forma mucho menos apasionada que lo hacen aquí los periódicos, con menos vehemencia, también con menos intereses cruzados. Y resulta estimulante ver cómo pues hay algunas cuestiones que aquí se utilizan de forma bastante demagógica, con mucha hipérbole, con mucha tensión, con mucha emoción, y que la prensa internacional pues recoge con mucha más sutilidad. Lo vamos a ver porque hay algunas noticias, por ejemplo, esta de Venezuela ha estado muy presente también en la prensa internacional a cuenta de la acogida de Edmundo González, pero no es el único capítulo, no es la única cuestión que llevaba la prensa internacional estos días, así que lo vamos a ver. Mientras tanto, también en una jornada en la que el conflicto de Palestina sigue siendo objeto de atención en todo el mundo, el genocidio de Israel en Gaza, la respuesta de los pueblos árabes a esta extraordinaria tensión en Oriente Medio. Y ayer vimos al presidente del gobierno recibiendo a Mahmoud Abbas. Dice Sánchez que va a continuar trabajando para aplicar la solución de los 2 estados en Palestina. Le aseguro, presidente Abbas, que España en su conjunto va a continuar trabajando para lograr la aplicación de la solución de los 2 estados y el pleno reconocimiento por parte de la comunidad internacional y de Europa del Estado de Palestina. Ese fue el espíritu de la reunión que el viernes pasado celebramos aquí, también en Madrid, entre el Grupo de Contacto Árabe-Islámico y los países europeos que hemos reconocido recientemente el Estado de Palestina. Un encuentro que nos sirvió para muchas cosas y sobre todo para reforzar el mensaje de que la solución de los 2 estados es la única posible para poner fin a este conflicto, a la guerra, al sufrimiento, al drama humanitario y llevar la paz y la estabilidad a toda la región y por tanto al mundo. Estoy convencido y España va a trabajar por ello, presidente, de que más países se van a ir sumando a la vía de esperanza que supone la reactivación del proceso político. Y en ese contexto creo que va a ser fundamental la reunión ministerial que tendrá lugar el próximo día 26 en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Y sabemos que la coordinación y la unidad entre socios regionales e internacionales es y será más necesaria que nunca para afrontar este desafío. Presidente Abbas, sepa que Palestina siempre podrá contar con el apoyo del Gobierno de España para que así sea. Es una reunión importante porque es la primera visita del jefe de Estado de Palestina, de Mahmoud Abbas, desde que España lo reconoció como un Estado de pleno derecho dentro de la comunidad internacional. Y ayer se deshicieron en palabras de elogio a nuestro país. Abbas agradeció en varias ocasiones el papel que España y el presidente del gobierno han mantenido desde el inicio del conflicto, con un apoyo continuado al pueblo palestino en la comunidad internacional, y Abbas solicitó que Madrid acoja una futura conferencia de paz. Esto es un reconocimiento explícito a aquella conferencia de paz en Madrid en el año 1991, que fue la que sirvió de inicio al proceso de paz palestino-israelí. Así que ha vuelto a pedir Mahmoud Abbas que se celebre, que sea Madrid la ciudad que acoja esa conferencia de paz y que pueda poner fin a este extraordinario conflicto. Bueno, es una de las cuestiones que esta mañana acompañan en los medios de comunicación, a los titulares en nuestro país. Mientras tanto, Israel desvía al Líbano el foco de la guerra en Oriente Próximo, dice el periódico El País en su portada esta mañana, porque el líder de Hezbollah ha prometido represalias después de la explosión de miles de dispositivos y está retando a Netanyahu a que invada el sur del país. Con esto que vimos que está, a mí me parece que tiene esta operación de Israel de forma indiscriminada hacer estallar estos walkie-talkies, algunos ordenadores portátiles, algunas otras aplicaciones tecnológicas de forma simultánea, indiscriminada. Ha matado no solamente a los portadores, a los que tenían estos aparatos, sino a gente alrededor, niños hospitalizados, en fin, este exceso en el que resulta absolutamente bochornoso que la comunidad internacional sea incapaz de frenar, de pararle los pies a Netanyahu. No me quiero ni imaginar
si una operación de esta naturaleza, porque por mucho que se diga, bueno, es que lo lanza un Estado, es terrorismo de Estado, además prohibido por las leyes internacionales. Pero vosotros imaginaos que en lugar de ser Israel quien lanza una operación de esa naturaleza, es Venezuela. Quien hace explotar los buscas en un tercer país, en otro país, en un país vecino, los buscas de militares, o imaginaos que lo hace Irán, o imaginaos que lo hace Rusia, que lo hace otro actor político que no esté dentro del catálogo de gente sobre la que tenemos que mirar en otra dirección. Es absolutamente alucinante y, en fin, a ver cómo reacciona la historia ante esto, porque es verdaderamente brutal. Bueno, pues son algunas de las cuestiones que están encima de la mesa en esta mañana. Y también son las fiestas patrias en Chile. Y hemos visto a Gabriel Boric allí en Latinoamérica reivindicando la unidad. En un tiempo en que las sociedades se polarizan, su discurso se vuelve muy oportuno. Chile tiene motivos para estar optimistas. Yo veo a un país que en diferentes frentes se está recuperando de años muy difíciles. Y tengo optimismo y esperanza en Chile y su futuro. Les dejo un abrazo grande y celebremos como corresponde estas lindas fiestas patrias. En unas horas en las que también hemos visto a Alexandra Ocasio-Cortez criticando las políticas sobre Venezuela del gobierno de Donald Trump. Where folks are coming from. And I am tired of hearing from people who cannot point out Venezuela, Colombia, Ecuador, Guatemala on a map, telling us about how to mitigate the millions of people seeking refuge. Porque las políticas anti-inmigración prometidas por Donald Trump pues ponen a todos esos países también en estado de atención para saber cómo sus ciudadanos, aquellos que residen en Estados Unidos, las dificultades que van a tener en este discurso xenófobo que se va extendiendo por todo el mundo. Mientras hemos visto también a Biden, son sus últimos meses ya al frente de la presidencia de Estados Unidos, ayer en un acto con Jessica Alba, a quien elogiaba y decía una gran mujer, que además es empresaria, que además tiene muy reconocida Jessica Alba, y le pedía trabajo. Le decía, usted que tiene tanto éxito, a ver si tiene un trabajillo para mí. And by the way, Jessica, thank you for the introduction. She's an actor, producer, advocate, author, and she knows how to build companies. Jessica, if I'm really good, maybe you can get me a job in this. Jessica, yo soy muy bueno, igual tienes un trabajito para mí. Jessica Alba, actriz, productora, que es una mujer triunfal en el cine, también en la empresa. Una actriz que se retiró del cine, que después se hizo multimillonaria, que volvió después a primera línea de Hollywood, pero estuvo alejada de los platós y ahora su producción está entre lo más visto de Netflix. Bueno, ha tenido muchos éxitos, acumula muchos éxitos a sus espaldas. Ayer en este acto con Joe Biden era elogiada por el presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues así está la fotografía de asuntos en estas horas en el panorama informativo, en el panorama de actualidad. Tenemos alguna cosa también con la materia económica, los varones del PP que van a llevar a Moncloa su plante por los privilegios del cupo catalán. Comienza la ronda de reuniones con los presidentes autonómicos con la incógnita de qué hará Isabel Díaz Ayuso. Me sorprendería mucho que Isabel Díaz Ayuso no vaya. Me sorprendería con lo que le gusta a una cámara. Tiene más pinta de ir a dar el espectáculo y a sentirse con las palabras Moncloa, con la palabra Moncloa detrás en las imágenes de televisión. Pero bueno, también estamos viendo la foto de portada esta mañana, es la de su jefe, la de Feijóo, con Giorgia Meloni, dándose la mano, sonriente ese Núñez Feijóo con la ultra Meloni. Feijóo pide a Meloni una alianza del sur en la Unión Europea. Fotografía allí en la visita del líder de la oposición en España con la presidenta Meloni, portada en La Razón, portada en La Vanguardia, portada en el periódico El Mundo. También una foto en el periódico El País. En fin, toda esta cosa que nos acompaña en la exhibición de
La fiesta política, queridos amigos. Bueno, vamos a hablar de la prensa internacional, a ver en qué han quedado las cosas y luego nos vamos a hablar de libros, de series, de videojuegos aquí en La Cafetera. Gracias a todos por vuestro apoyo. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues la prensa internacional, la mirada de la prensa internacional sobre nuestro país y cómo informaciones sobre España se abren hueco en las páginas de los periódicos y van proyectando la imagen de España en el exterior, y lo hacemos, ya sabéis, este repaso cada semana de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Resistencia. Oye, en una semana, Pilar, en la que hay varios asuntos que han tenido repercusión en el exterior, pero la elección de Teresa Rivera como vicepresidente, como comisaria de Competencia y Transición Verde, ha tenido bastante, ¿no? Muchísima. La verdad es que, ya fíjate que no se recordará, la semana pasada ya el Financial Times hablaba de que Teresa Rivera podía obtener el superpuesto, que es como buena parte de la prensa internacional califica el puesto que va a ocupar Teresa Rivera. Ya lo anunciaba que podía ser la comisaria de Competencia y también tener, pues mantener la cartera de transición verde, transición de agenda verde, ¿no? Llevar a cabo este tema en el que claramente era señalada como una de las expertas. Finalmente se ha confirmado el martes de esta semana. Ursula von der Leyen dio a conocer la composición de su nueva comisión, y a pesar de las dudas y de ciertas críticas que recibió por parte del Partido Popular, incluso indicando que no iba a tener tanto poder, que en el fondo se veía limitada, lo cierto es que la prensa internacional tiene clarísimo que es la número 2 de von der Leyen, la segunda persona más poderosa en la nueva Comisión Europea, que va a ser el brazo ejecutivo de la UE en esta legislatura. Fíjate que The Politico, la edición europea del digital estadounidense, que es uno de los medios que más se lee en Bruselas, es algo que subrayan los corresponsales, decía, eso, que iba a ser la número 2 y que iba a ocupar quizá el puesto más poderoso nunca creado en la Comisión Europea, ¿no? El hecho de que fuera a ser a la vez la responsable de competencia, la responsable también de gestionar un poquito toda la agenda verde y sobre todo el compromiso de alcanzar las emisiones, las cero emisiones netas, es como se conoce en Bruselas, y luego además una cierta transformación económica también desde el puesto de competencia, pues es algo que subrayaban. Otros muchos medios también lo ponían de relieve, ¿no? Hablan del top job, de uno de los principales cargos que ha ejercido o que va a ejercer algún comisario en esta comisión. Euronews también decían que era la nueva mano derecha de von der Leyen, y luego señalaban algo interesante, que era que los movimientos ecologistas que temían que en esta comisión se frenara todas las políticas en favor de energías renovables, en favor de la agenda verde, temían que fuera a haber un cierto retroceso en este campo, y se mostraban bastante satisfechos con los nombramientos no solo de Teresa Rivera, sino de algunos otros responsables, y el titular de Euronews era que respiraban aliviados. Le Soir, también el diario francés, ponía de relieve que el papel de Teresa Rivera iba a ser crucial para conseguir la reindustrialización verde de Europa, ¿no? Señalaban en particular además que el entendimiento que iba a tener Rivera con el comisario francés, que se llama Stéphane Séjourné, y que es el responsable de industria, pues que entre ambos iban a tener que pilotar y que dirigir un poquito ese gran objetivo de la nueva Comisión Europea de avanzar en una reindustrialización verde. Pero además hay otros muchos medios, La Stampa, el diario italiano,
consideraba que España y que en concreto Rivera era una de las grandes vencedoras en esta nueva Comisión Europea. The Guardian también lo ponía de relieve, y en general la sensación es que desde luego Teresa Rivera va a ocupar un puesto importante, y algún medio también señalaba que esto mostraba la buena posición de España, en las altas esferas europeas, la influencia que tenía, y algún otro medio incluso decía que España iba a poder hacer escuchar su voz de manera bastante intensa con este nombramiento de Teresa Rivera. Ahora resulta que eran unos buenos muchachos, turistas, que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana y fueron desaparecidos. Diosdado denunció que todos estos turistas terroristas, que en su tiempo libre van a poner bombas, pues. Sencillo. Ellos vienen de turistas. Turismo es un nuevo tipo de turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí. Turismo de aventura se puede llamar. Turismo explosivo. La crisis con Venezuela también ha estado en los medios de comunicación internacionales, la detención de los 2 españoles acusados de conspirar contra el gobierno de Maduro, y también la polémica por la carta de Edmundo González, que fue dada a conocer por el gobierno de Nicolás Maduro. Luego él ha dicho que la firmó bajo coacciones, donde reconocía la victoria del gobierno de Maduro. Pero Venezuela, España, bastante presencia también. Sí, bastante presencia desde la noticia de que Edmundo González se pedía asilo, abandonaba Venezuela y bueno, le otorgaba el gobierno español asilo. Realmente los vaivenes y la tensión entre España y Venezuela ha sido algo que ha puesto de relieve toda la prensa internacional. Ya comentábamos un poquito cómo trataron todo ese tema, y luego toda la amenaza de ruptura de relaciones, esta llamada a consultas a los embajadores que vimos en torno al fin de semana, pues por algunas manifestaciones, por ejemplo de Margarita Robles, calificando de dictadura el régimen de Venezuela, también fueron recogidas. Y luego esta detención de estos 2 ciudadanos españoles, junto con varios estadounidenses y un ciudadano checos, por parte de las autoridades venezolanas, acusándoles de estar conspirando pues para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. Incluso se habló para un complot para matar a Nicolás Maduro. También ha sido ampliamente recogido en medios como la BBC, Deutsche Welle, Le Figaro, de Político, la RD, CBS, en fin, multitud de medios lo han destacado. Se limitaban un poquito a poner de relieve esta detención y esta acusación contra los ciudadanos españoles, estadounidenses y checo. También se ponía de relieve o recogían, pues digamos, los desmentidos tanto de Estados Unidos como de España, asegurando que estos 2 ciudadanos en concreto de España no pertenecían al CNI, en referencia a la CIA por parte de Estados Unidos. Y bueno, pues se intentaba señalar esto, aunque varios medios ponían de relieve las acusaciones de injerencia que Venezuela hacía hacia España, incluso hacia la Unión Europea, a raíz de toda la crisis política. Y luego toda la polémica que hemos escuchado en esta semana también con respecto a la carta firmada por Edmundo González, pues reconociendo la victoria de Maduro, y que el líder opositor ha asegurado que firmó bajo coacción y obligado por el gobierno venezolano, pues también ha sido destacado en medios como The Guardian. En este caso no se habla tanto de España ni del papel de España, pero sí se recoge la denuncia de Edmundo González de que esta carta fue firmado, digamos, bajo coacción o obligado por el gobierno de Maduro para permitir su salida. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que presentar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Dejó haber sido coaccionado para la firma. Bueno, es alguna de las cuestiones que han estado estos días, en efecto, en boca de la prensa internacional, señalando a Fíjate España. Que la mayor parte de los medios internacionales destacan esta versión de Edmundo González y no tanto la de la carta en la que reconoce la victoria de Maduro. ¿Por qué será? Y RFI ponía el foco en la migración, subrayando que la ruta argelina, aunque no se le presta mucha atención,
¿cada vez es más utilizada? Sí, la verdad es que la inmigración y en fin, las situaciones que genera es un asunto que también está en el foco de los medios internacionales, y en esta semana pues era llamativo este reportaje de la radio internacional francesa que pues ponía el foco precisamente en la ruta argelina, ¿no? Que explicaba el reportaje, que lo firmaba François Museau, el corresponsal de varios medios aquí en Francia, que explicaba que que la mayor parte de los focos están puestos en las llegadas masivas de migrantes a Canarias por la llamada ruta del Atlántico desde África Occidental, pero que existía otra ruta migratoria, en este caso desde Argelia, explicaba en concreto, sobre todo desde 4 ciudades argelinas, que realmente estaba en pleno apogeo. Incluso hablaba de boom. El diario suizo Le Temps también se hacía eco de este reportaje y ponía de relieve lo mismo. Y subrayaba que aunque estaba siendo menos intensa y que no estaba, ni siquiera el gobierno español hablaba tanto de ella, pero sí que preocupaba un poquito a las autoridades porque estaba, ya te digo, en plena efervescencia, y además no tenían muy claro cómo se podía frenar, ¿no? Y el reportaje explicaba un poquito los detalles de cómo las pateras, el tipo de pateras, cómo venían los inmigrantes, cómo señalaba que estaban saliendo desde la costa argelina, porque desde la costa marroquí, desde el giro de posición de España sobre el Sáhara Occidental, pues había aumentado significativamente la vigilancia y era mucho más difícil para los migrantes salir desde ahí, y sin embargo desde Argelia pues venía a decir la radio francesa que había más facilidades entre comillas. Pero ponía también de relieve que las estimaciones hablaban de varios miles de migrantes que llegaban por esta vía, y también ponía de relieve la peligrosidad de esta ruta. Hablaba de que que se estimaba que cerca de la mitad de los migrantes que lo intentaban o tenían que ser rescatados por algunos barcos, incluso ponía el foco en el trabajo que hacía Salvamento Marítimo, o incluso fallecían, ¿no? Que se estimaba que cerca de 500 migrantes perdían la vida cada año en esta ruta migratoria. Y también explicaba que como no existe un acuerdo de repatriación entre España y Argelia, pues buena parte de las personas que llegaban desde este país, pues de alguna manera se quedaban en territorio español o estaban en una situación un poco diferente a las de otras nacionalidades. Además, hemos visto a medios internacionales que subrayaban que Palestina ya tiene embajador oficial en España, ¿no? Sí, esta imagen del rey Felipe VI recibiendo las credenciales de Hosni Abdel Wahed, que es el representante diplomático de Palestina, que ya llevaba, pues al menos desde 2022, siendo un poquito el enviado palestino, el representante de Palestina en España. Sin embargo, desde el reconocimiento oficial de España, de Palestina como un Estado, pues ya tiene rango oficial de embajador, y participó en esta ceremonia que anualmente se tiene lugar en el Palacio Real, y en la que los embajadores oficiales de distintos países entregan sus credenciales, ¿no? Pues esta imagen ha sido noticia en numerosos medios de todo el mundo, desde la televisión francesa TV5 a TRT, Euronews, The Times of Israel. Los medios israelíes también lo han puesto de relieve, pero también US News. En fin, la imagen es bastante potente, ¿no? Indica cierta normalización de las relaciones diplomáticas con Palestina. Se recuerda que España ha sido uno de los países que ha mantenido una posición en Europa de los países más críticos con Israel, y que está intentando reforzar los vínculos con Palestina e impulsar la solución de los dos estados, ¿no? También varios medios internacionales como Reuters o Euronews recordaban que el fin de semana pasado hubo una reunión de alto nivel con varios ministros de Exteriores de países europeos y de países árabes, desde Egipto, Qatar, Arabia Saudí o Turquía, para intentar volver a impulsar la solución de los dos estados como la única viable para el conflicto entre Israel y Palestina. Pero sobre todo, ya te digo que ha llamado la atención esta imagen del reconocimiento oficial del embajador o de embajador oficial de Palestina en España que hemos visto estos días. También hemos visto al Financial Times asegurando que España vetó la compra de talgo por una empresa húngara. Sí, esto es uno de los asuntos que ha pasado un poco con sordina. Hizo bastante ruido cuando se supo que había una oferta de un grupo húngaro llamado Ganz Mavag, que quería comprar talgo, el fabricante de trenes españoles. Hubo bastante revuelo, incluso polémica política, y finalmente el gobierno vetó esta operación. La noticia tuvo bastante eco.
y esta semana el Financial Times ha citado una fuente, digamos, un alto funcionario del gobierno al que no ha identificado, que ha explicado un poquito los motivos que, según esta fuente, estarían detrás del veto. El Financial Times explicaba que la decisión de España de rechazar la oferta, que era bastante cuantiosa, ascendía a 619 millones de euros por Talgo, había sido clasificada y entonces no se conocían los motivos. Pero citaba a esta fuente que decía, el titular decía que era por motivos o preocupación sobre Ucrania, y lo que explicaba era que, bueno, que Talgo tiene una tecnología que tiene que ver con que permite cambiar de ancho de vía a los trenes, y que este era el motivo que, digamos, España quería favorecer la posibilidad de Ucrania en la reconstrucción, de reforzar y de recuperar todo su sistema ferroviario y sobre todo de mejorar las conexiones con Europa, y bueno, que temía que el hecho de que una empresa húngara pudiera controlar Talgo, pues pudiera poner trabas para este objetivo, y que ese habría sido el motivo detrás del veto a la compra. La verdad es que el Financial Times cita al funcionario español que asegura que este es el motivo, pero también, bueno, cita algún otro testimonio y algún otro experto que les parece que no parece una justificación suficiente como para vetar una compra de esta envergadura, y bueno, que se especula con que el motivo tiene más que ver con política que con realmente este argumento de la tecnología ferroviaria de Talgo. Pues es la fotografía que hace la prensa internacional sobre nuestro país, proyectando la imagen de España en el exterior. Pilar de la Peña, gracias, como siempre. Gracias a la Resistencia, siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata, de la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, tengo un montón de cosas que estoy viendo estos días, te voy a decir. Tengo un montón de recomendaciones. Pues oye, yo también. De hecho, la semana que viene tenemos una cita con uno de mis personajes ahora de ficción, pero de la historia de España más inspiradores, que es Nevenka. Así que la semana que viene se lo dedicaremos a Nevenka. Claro, porque se va a estrenar película. Llevamos además muchas semanas escuchando hablar maravillas de esta película. Todo el mundo, tú ya sabes algo más de este capítulo, pero todo el mundo que se ha aproximado dice que es un trabajazo. Pero te voy a decir una cosa. Es que en la búsqueda de series, Pastor, de cosas que resulten entretenidas pero no angustiosas, sabes que tengo allí una incesante actividad, un incesante trabajo. Y entonces encontré por casualidad, que digo, se lo tengo que comentar a Ana, que no sé si la habrás visto porque es una serie antigua, que se llama Fargo, que la he encontrado en Amazon. Sí, claro, es mítica. Yo no he visto entera porque cuando me lo comentaste vi que tiene como 4 o 5 temporadas, pero es de hace como unos 10 años, yo creo, la primera. Y muy en el espíritu Fargo, ¿no?, de la propia peli. Claro, yo lo que no sabía es que tenía esa... o sea, que estaba inspirado en el mismo universo que la película de los hermanos Coen. Esto me lo desvelaste tú. Pero te voy a decir que yo voy por la 4ª temporada, creo, y está muy bien. No sé si realmente son historias
reales, porque siempre los capítulos terminan con un claim diciendo que está inspirado en sucesos reales a los que se le ha cambiado el nombre. Pues es una serie policial. En la América profunda, muchos de los sucesos, pues algunos están relacionados con la mafia, otros están relacionados con asesinatos, otros con personajes turbios, oscuros que aparecen, pero te digo, así suena un poquito asfixiante, pero es una pedazo de serie. Me la recomendó un oyente de Plata o Plomo, me dijo, nunca habéis hablado de Fargo, digo, porque no la hemos captado. Yo de hecho no me acordaba ni que había una peli. Te lo digo. Sí. Vamos, yo ya te digo que no he visto todas, pero o sea, la peli es maravillosa y la serie, por lo que todos decís, también, así que es una buena recomendación. Los Coen dejaron sembrado ahí esa semilla que ha dado para... No suele ser habitual, que una peli desemboque luego en una serie exitosa, y lo es porque tiene 5 temporadas, así que bueno, tendré que ponerme con ello. Tengo la agenda saturada de peticiones tuyas y del resto, pero ya, porque estas de las que, como dices tú, para distraerse está muy bien. Claro, y además es que es un clasicazo, o sea, tampoco es que tenga tantísimos años, ¿no? Pero empecé a ver también una española que se llama En Fin, que te propongo para que le eches un vistazo. Luego ya la trataremos, en algún... ¿Cuál es? Sí. Pues es relativamente nueva, la he visto también allí buscando en Prime, en Amazon. La propuesta es muy divertida porque es un planeta que viene directo hacia la Tierra y que va a estrellarse. Los científicos dan una fecha para el impacto y el mundo se va a acabar. El mundo entra en caos, pero cuando el planeta se va a estrellar, la gente vive su última noche en una orgía multitudinaria a lo bestia, otros bailando sin parar, otros se suicidan, tal, no sé qué, todo el caos que te imaginas. El planeta se desvía justo a unos kilómetros. Y entonces se queda un montón de gente de pronto mirando y diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Y la propuesta es graciosa y he empezado a verla. ¿En serio? Sí, ahora que me la contabas ya sé cuál. Sí. O sea, oye, hay que verla porque además dicen que está muy bien. Sí, vamos, yo he empezado muy poquito, porque he visto, no he terminado el capítulo, porque empecé y estaba muy cansado anoche y vi un trozo, pero digo, se lo tengo que comentar a Ana. Porque tú decías, yo tengo una propuesta, pero es algo más seria. Bueno, pero es interesante porque es un tema que se ha tratado 1000 veces en documentales y en películas, que son los nazis, pero yo no conocía esta pequeña historia, este pequeño documental que me ha gustado mucho en Filmin, se llama Desafiando a los nazis, y la voz cantante la lleva el actor británico Stephen Fry, que es muy conocido y que cualquiera podemos tener en la cabeza un montón de películas, porque yo creo que ha hecho como desde Un pez llamado Wanda, que creo que fue la primera, Los amigos de Peter, en fin, ha salido en todas partes, incluso en El Hobbit y cosas así más actuales, V de Venganza, en fin, bueno, hay un montón de películas suyas, además es escritor, y Stephen Fry se obsesiona con una historia de la época de los nazis. Él, además de ser actor, escritor, exitoso y tener mucho talento, siempre desde muy, muy joven defendió públicamente que era homosexual. Entonces, para él, todas las historias que tienen que ver con opresión, ¿no?, al colectivo, pues le han interesado mucho y así lo ha plasmado siempre. Entonces, se obsesiona con una historia de 2 holandeses que durante la ocupación de los nazis salvan a muchísima gente, ¿vale? ¿Quiénes son? Porque yo nunca había oído hablar de ellos. Son un pintor y una violonchelista. El pintor gay, ella lesbiana, de familias más o menos acomodadas, ellos son holandeses, y establecen todo un sistema de ayuda para los judíos allí para evitar ser apresados, etcétera, pero en concreto de falsificación de documentación. Entonces, Stephen Fry se va a Holanda, visita el museo, se pregunta muchas veces durante el documental por qué ni Willem Arondeus, que es él, ni Frieda Belinfante, que es ella, nunca han aparecido realmente como iconos, ¿no?, de la lucha contra los nazis, y él llega a la conclusión de que realmente no lo fueron porque son del colectivo, que probablemente hay sociedades que todavía no aceptan que además lo fueran, ¿no? Y bueno, y narra cómo era un poco la ayuda que ellos hacían, además de falsificar papeles, ellos pertenecen a un comando que me parece que quema, o no sé muy bien no me acuerdo cómo lo hacían, el registro civil en la ciudad de Ámsterdam, arde, porque ahí están todos los documentos que acreditan quién es judío y quién es no. Y eso salvó muchísimas vidas porque cuando el incendio terminó,
todos los documentos se habían destruido y los nazis no pudieron distinguir qué vecinos eran judíos y cuáles no. Y eso es una acción que hacen Frieda y William, y luego se acaban exiliando porque ella murió como con 90 años, o sea, hace no tanto. No recuerdo si en Estados Unidos o en México, pero ella se exilió muy pronto en los años 40 fuera de Europa. Y bueno, me ha sorprendido porque, como digo, es un documental, es un punto muy tocado y muchas veces en nuestra historia, pero son dos personajes del colectivo que se enfrentan a ese mundo en tiempo real y de los que nadie habla, que es un poco la sorpresa que tiene también el actor británico cuando empieza a investigar y ve que además de talentosos pues fueron valientes. Wow, desafiando a los nazis. El escritor y actor británico Stephen Fry investiga la historia de William Arrondes y una violonchelista que es gay y una violonchelista lesbiana, Frida Belifante, que lideraron la resistencia contra los nazis en Holanda. La verdad es que Filmin está haciendo unas apuestas alucinantes, ¿eh? Está recuperando además algunos documentales y algunas cosas que son buenísimos. Sí, la verdad es que lo vi en verano, es de la lista que tengo de recomendaciones que hacerte del verano. Realmente es que el título es apetecible, ¿no? Sobre todo por el mundo en el que vivimos ahora. Y pensé que tenía más que ver con lo neonazi en el sentido de, bueno, las amenazas a las que nos enfrentamos ahora por parte de esos grupos, ¿no? Y la sorpresa fue que no, que él se va a investigar toda la historia de estos dos personajes, de cómo lo hacían, de cómo falsificaban, de cómo se rodeaban de otros artistas que eran capaces de hacer muy buenas falsificaciones de los carnets una vez que habían sido destruidas las documentaciones oficiales de los judíos, ¿no? Es una especie de, entre comillas, lista de Schindler, ¿no? Que también está muy visto, pero no desde el punto de vista de un empresario, sino de unos artistas que ven venir claramente a las hordas nazis también a su país en Holanda y que intentan echar una mano porque ellos no eran judíos. Bueno, bien, como dices tú, yo creo que Filmin siempre tiene cosas apetecibles, diferentes, y aunque sean temas tocados, pues siempre con otra perspectiva. Ya tenías que venir a darle altura al asunto. Yo que te estaba proponiendo no, oye, pero una Fargo, serie sobre una orgía previa al fin del mundo. No, y Fargo, y en fin, seguro que también me gusta la serie española, pero Fargo tiene muchísimo nivel, sí, o sea Fargo que sí, estoy encantada también de vez en cuando de divertirme. Esta es que la vi en verano y me parecía que era muy desconocida, además a mí el actor me gusta mucho y me gusta también mucho que se comprometa con temas, bueno, invirtiendo en un documental como este, ¿no? Pues desafiando a los nazis. Ana Pastor, Neutral. Gracias, Ana. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. A ver, Tecnobotic, aquí en Rafael Buñol. Claro, si sois de la zona, de alguno de los pueblos de alrededor, seguro que conocéis, porque en esta escuela se enseña a los niños a programar, se enseñan a los niños clases de programación, de robótica, y lo hace un oyente de la cafetera, José Manuel Cuñad. Buenos días. Buenos días. Ay, claro, qué cosas. Es que estaba yo aquí viendo tu trabajo con los muchachos, con los chavales en las redes, también como diseñador, porque José Manuel Cuñad, con quien hemos hablado alguna vez, que es uno de los autores, con José Carlos, uno de los autores de la app de la cafetera, para aquellos que estén escuchando el programa, pero es un extraordinario diseñador, y entonces también forma parte de ese grupo de oyentes que cada semana nos ayuda con la inspiración en este espacio dedicado a los videojuegos, al entretenimiento digital. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos, dispuestos a seguir con la serie de la historia del videojuego. Porque no sé si os acordaréis que en la temporada pasada hicimos algunos capítulos en este espacio dedicados a la historia del videojuego. Y me decía, ya, pero es que nos hemos dejado allí un paréntesis que hay que abrir, que es el de la edad de oro del software español. Que además esto ha sido bautizado así. Es verdad que tuvimos algunos referentes, de aquí salieron algunos videojuegos y algunos creadores muy conocidos y que triunfaron en el mercado en aquellos años, sobre todo en los años 80, ¿no? Sí, sobre todo en los años 80.
Esto, como ya comenté cuando hablamos de la época de los 80, los Spectrum, los microordenadores, los Spectrum y los Amstrad, sobre todo, son los que más se vendieron en España, formaron a toda una generación de jóvenes programadores que, además de jugar, pues querían hacer sus propios juegos. Y entonces, concretamente, aquí en España hubo una especie de revolución y muchos grupos de jóvenes se juntaron y empezaron a hacer juegos. Claro. Veo que hay... ¿Qué empezamos? ¿Qué vamos? ¿Por orden quieres? Porque desde el 81 es que estoy viendo, hay fechas muy significativas, claro, sí, porque además coincide con la explosión de ventas del ZX Spectrum, con los Amstrad, con el Commodore 64, son aquellos años, exacto, ¿no? Sí, correcto. Al principio de la década es cuando empiezan las ventas aquí, sobre todo del Spectrum. El Amstrad se vende un poco menos porque, como ya hablamos, es un poco más caro porque va incluido el monitor. Entonces, en esta época, en España lo distribuye una empresa que se llama Indescom, que es muy importante para el mercado del videojuego porque es la que, digamos que como vendía los ordenadores, pues es la que empieza a repartir el software, empezando a vender videojuegos. Y es a la que se acercan los primeros programadores a decirles, ¿podéis repartir esto? Y entonces se considera el año 83 como el primer año de lo que sería esta edad de oro, ¿no? Que es cuando los primeros juegos españoles llegan a venderse en el extranjero a unos niveles altos. El primer juego que hace esto es La Pulga, que lo desarrollan Paco y Paco, que es, como verás, los nombres eran dos Pacos y se llamaron así. ¿Vale? Y es el primer videojuego español que se distribuye a nivel internacional. Y se convierte en el número 1 en las listas de éxito de videojuegos. Es un juego que lo petó literalmente en una época en la que aquí en España no había este tipo de industria. ¿Vale? Seguido muy de cerca por Fred, que lo desarrolló una empresa que era parte de Indescom y que después se llamaría Made in Spain, que es otra de las grandes empresas. Es uno de los primeros juegos de aventura y plataforma. Claro, estoy viendo las imágenes. Esto sería el arranque. Estoy viendo las imágenes de La Pulga. O sea, es como que me tengo un recuerdo leve, sutil así del título, de haberlo escuchado, igual en los años siguientes seguro, pero no lo reconozco, no lo tengo muy identificado. Lo que pasa es que es como que resultan familiares también, que era una estética que todos compartían muchas cosas, ¿no? Pero... Sí, tenían unas limitaciones muy grandes, por ejemplo, a nivel de colores. O sea, básicamente aquí tenías 4 colores. Claro. O sea, de una paleta de 8, o sea, quiero decir que tenías 8 a elegir, pero podías mostrar 4 a la vez. Entonces, los gráficos eran como muy complicados de hacer y muy, muy escasos, claro, en un nivel pues bajito. Claro, esto fue en el 83. Un año después lanzan el primer juego, la primera aventura conversacional del mercado español, ¿no? Sí, esto es muy curioso porque es algo que yo solo he visto aquí en España y el primero que lanza es Dynamic. Dynamic es un grupo de 3 o 4 chavales, 2 hermanos, que se dedican a programar en su casa y cogen a un par más y entonces se juntan todos en un chalet, que es el famoso chalet de Dynamic en Madrid, y ahí es donde montan la empresa, un poco al estilo Jobs y tal, y los garajes de Estados Unidos. Es un poco ese rollo, pero aquí. Y entonces ellos hacen unas aventuras que se llaman conversacionales porque digamos que lo que haces tú es escribir. O sea, el ordenador te da un texto y te dice, pues estás en una habitación y tienes una puerta al norte y otra al sur. Y entonces tú le escribes, pues quiero ir al norte, escribiendo. ¿Vale? Y entonces él pasa a la siguiente pantalla, digamos, y entonces te hace una descripción de la habitación. Entonces hubo un juego muy conocido de esto, que bueno, es un poco posterior, pero el juego más conocido, el primero que hicieron es el Jenz, pero el juego más conocido de estos es el Don Quijote, que está basado en el libro de Don Quijote y que básicamente te cuenta pues toda la aventura de Don Quijote entera, la puedes vivir a base de decirle ves para acá, ves para allá, y además te hacía chistes, o sea, podías escribir cosas y entonces él te contestaba así como si le decías alguna barbaridad, pues digamos que te seguía el chiste, ¿vale? Es un poco algo para que os imaginéis a qué nivel se podía llegar con un ordenador que era un hierro, que tenía 48K de memoria. Claro. 48K es que no sabría ni con qué compararlo, es unos cuantos folios. Y entonces para meter solamente el diccionario de si escribe esto, haz esto, si escribes lo otro, haz lo otro, pues tenía que apañárselas de una forma muy marciana, claro, muy complicado. Ostras, y en ese año nace Microhobby, la revista especializada en videojuegos. Qué fuerte, anda que no llegué yo a tener acumulados microhobbies, que estaba centrado sobre todo en el eso es parte de la revolución. O sea, en el 84 también nace Microhobby y es la primera revista que se hace en España sobre el videojuego. Entonces, claro, al haber una revista eso fomenta más también que la juventud se ponga a programar. Siempre hablamos de una juventud por encima de la adolescencia. Los adolescentes estábamos jugando, a mí me pilló adolescente, entonces nosotros jugábamos y los que eran un poquito más mayorcitos, tal vez 18, 19, que ya entraban ahí en una edad pues de irse a la universidad quizá o de ir a unos estudios más avanzados, eran los que se metían en estos mogollones.
Sí. También es una época en la que nace Herbe, que Herbe es una conocidísima productora de juegos, y Drawsoft, que es curioso porque Draw es de Aviador Draw, era un grupo de música de los 80 que creó su propia discográfica, y como tenían las máquinas para copiar cintas, esto era todo cassettes, pues entonces se pusieron a distribuir también software. Entonces Drawsoft era una empresa de Aviador Draw, que era un grupo de música. Joder, estoy teniendo un déjà vu increíble, increíble. Claro, y no tarda, bueno, un par de años después aparece Micromanía, que fue una competidora directa de Micro Hobby. Sí. Y claro, yo fui más de Micromanía que de Micro Hobby, porque yo no tenía ZX Spectrum, y mi Micromanía era más abierta, ¿no? Juegos para PC. Sí, Micromanía le pegaba más a todo, tenía un poco de todo, no estaba tan centrada en el Spectrum como la otra. La otra, digamos, que se especializó en Spectrum, y esta le pegaba un poco más a todo, y fue la que se fue derivando hacia el PC, y por eso subsistió un poco más de tiempo, porque en esta época ya empiezan los primeros PCs, a mediados de los 80. Entonces, la propia empresa de antes, la que distribuía en los Amstrad, en Indescom, salen, o sea, la gente, los programadores, dejan de estar metidos en la empresa y van formando pequeñas empresas. Entonces se crea Operasoft, que es otra muy conocida, que creará varios juegos bastante conocidos. Hombre, por favor, el Livingston, supongo. O sea, que yo fui un absoluto fanático del Livingston, supongo. Y de hecho, todavía me reengancho alguna vez con algún emulador, o incluso porque está en juegos en versión en Java. Puedes jugarlo online. Sí, ahora hay emuladores para lo que quieras. Sí. Y con el Livingston, supongo... bueno, yo llegué a terminarlo, que es una cosa inaudita en aquellos años terminar un videojuego, porque ahora tienen otras dinámicas. Ahora casi diría que están pensados para que los acabes. Entonces podías estar, yo qué sé, meses y meses. Sí, de hecho en esta época es cuando los juegos eran más complejos. Tanto Opera como Dynamic se especializaban en juegos que eran difíciles, pero difíciles. O sea, es que era desesperante. De hecho, poco después del Livingston y el Sir Fred, que es la segunda parte del Fred, salen en el 87, digamos que es el culmen ya de esto. Y entonces sale uno que no sé si se te sonará, que es el Abu Simbel Profanation. Eso era de locos. O sea, me suena mucho el título, no llegué a jugar, pero sí que me suena. Juego... ¿Y que era dificilísimo o qué? Sí, súper complicado. Pero del nivel que yo ese lo pongo en clase, porque como tengo un Amstrad y tengo emuladores también en los ordenadores, yo lo pongo a los niños a jugar a ese. Cuando me dice, es que el juego es muy fácil, entonces les pongo esto. Claro. Les digo, toma, a ver si te pasas la primera pantalla. No se la pasa a nadie la primera pantalla. Claro. La primera, ¿eh? Y yo me acuerdo haber estado jugando horas y horas, y aquí tenías 9 vidas. Tenías un montón de vidas, pero claro, no podías grabar la partida. Claro, esta generación con la que tú convives y los ves en las clases que impartes, los chavales jóvenes, que también tienen algunos videojuegos, como juegan en el móvil, que tienen limitaciones bastante, aunque cada vez son más sofisticados, tienen gráficos mejores, pero digamos que se han acostumbrado también, han conocido videojuegos de registro gráfico más digamos, más limitado. Pero cuando les enseñas juegos de los años 80, ¿qué dicen? Deben flipar. Pues flipan, pero se enganchan igual, ¿eh? Enganchan exactamente igual. Tengo aquí una máquina arcade y se enganchan exactamente igual a los arcades de los 80 como nos podíamos enganchar nosotros. ¿Ah, sí? O sea, es algo muy alucinante, porque ellos están, como tú dices, están acostumbrados a unos gráficos pues muy superiores y a unos juegos muy diferentes, con ventajas que tiene el móvil que no tenían una arcade, y da igual. Se enganchan exactamente igual, están jugando. Aquí les encanta el Pang, que es uno de, no sé si recordarás, 2 personajes que tiran flechas arriba, explotan una burbuja, la burbuja se convierte en 2 burbujas, esas 2 se convierten en 4 y así sucesivamente. Y a un momento que tienes 1000 burbujas, cada vez son más pequeñas. Claro. Ese juego les engancha un montón. Y el Bubble Bobble, que también es una fantasía, que es el de los 2 dragoncitos que tiran pompas de jabón. Qué fuerte. Oye, y en españoles he visto que también citabas el Army Moves. Yo no lo conocía, pero que tenía como dinámicas así, un automóvil que tiene que atravesar como puentes. Sí, el Army Moves es parte de una trilogía. Estos de Dynamic hicieron una trilogía entera, el Army Moves, el Navy Moves, que es de barcas, y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero es de helicópteros. Entonces hicieron la trilogía entera y era muy guay. Iba saltando por ahí y luego salía un personaje, iba por ahí con un cuchillo, muy tipo Green Beret, que era un americano que también estaba en arcade.
Y bueno, muy así. Ahí, de hecho, es interesante hablar de que todos estos programadores hacían versiones para cada uno. Ahora, normalmente, cuando tú diseñas con un motor de juegos, que eso lo expliqué también en otro programa, digamos que con ese motor de juegos tú puedes exportar el mismo juego relativamente fácil a varias plataformas. O sea, a una PlayStation, a un PC, a un móvil, ¿vale? Pero en esta época había que hacer una versión para cada cosa, porque cada ordenador tenía un chip, cada uno tenía una memoria diferente, cada uno tenía una potencia gráfica diferente. Entonces las versiones de una Amiga, por ejemplo, un Commodore Amiga, que era un ordenador con una resolución ya bastante imponente, a una versión de Amstrad o de Spectrum, pues era otro juego distinto. O sea, tenían que hacer un juego distinto y los gráficos eran totalmente distintos y el juego era otro. O sea, tú ves los dos juegos y parece una copia mala del otro. Wow. Era algo alucinante. Claro. Y debido a eso, precisamente, hay otra cosa curiosa, que es que no nos podían vender los juegos por su aspecto gráfico, porque evidentemente el aspecto gráfico era tan triste que si te hubieran puesto en la portada cómo se veía el juego, como hacen ahora, pues, claro, pues dirías, esto no lo compra nadie, ¿no? Claro. Entonces hubo ilustradores como Azpiri era un ilustrador que falleció hace poco, que se dedicó a hacer la mayoría de las portadas de videojuegos españoles de la época y hacía unos gráficos y unas ilustraciones alucinantes que luego no tenían nada que ver con el juego. Claro, luego no tenían nada que ver con el juego, sí. Pero sí, nada. Pero era lo que vendía los juegos. Entonces, hay ahí digamos que hay que hacerle honor también al ilustrador que conseguía vender un juego que era una patata porque eran los gráficos que había y era lo que se podía hacer, y lo vendía básicamente por eso. O sea, el trabajo de la ilustración ahí dejando bien alto el listón. Claro. Oye, antes has citado el Don Quijote, aventura conversacional, la última como Dynamic Software. Sí, a partir de ahí Dynamic Software se separa y crea una empresa propia de aventuras, porque hacen tantas conversacionales que digamos que ellos tenían ya un motor hecho, entonces ya con ese pues hacen varias aventuras, pero la última que tendrá éxito es Don Quijote. A partir de aquí, que es el cenit, digamos, o sea, el culmen, bueno, el culmen vendría un poco después, pero justo después, pero bueno, aquí digamos que estaba ya casi en lo más alto. Es el momento en que Dynamic se divide en dos. Por un lado hacen las aventuras conversacionales, que se crea Aventuras AD, y por otro lado empiezan a vender licencias. Entonces cogen a cualquier deportista español de renombre, por ejemplo Ángel Nieto, que supongo que se lo conoceréis, o Carlos Sainz, ¿vale? Y hacían un juego. Entonces, un juego de coches, pues Carlos Sainz. Un juego de moto, vamos a llamar a Ángel Nieto. Un juego de boxeo, Poli Díaz. Un juego de fútbol, Emilio Butragueño, ¿vale? Entonces tenían los nombres, digamos que empiezan a hacer asociaciones comprándole la licencia a los deportistas. Eso se inventa aquí, eso no lo hacía nadie. ¡Ah, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, claro, sí. De esto recuerdo yo alguno de estos que decían, es la experiencia más parecida a conducir que he tenido. Sí. Y luego veías como los gráficos de la época y era como, hombre, si es mover una bolita. Ellos hacían el anuncio en la tele. El anuncio en la tele del juego de Carlos Sainz lo hacía Carlos Sainz. Claro. Entonces, claro, te salía con un coche de verdad y con un tal, y te intentaban enseñar el ordenador y tal, pero no mucho los gráficos. Era un poco como lo de la ilustración de antes. Para claro, no... qué pasada. Porque si ves los gráficos igual ya no lo compras. Claro. Y poco después, uno de los grandes juegos de los años 80, ya llegando al final de la década, La Abadía del Crimen. Correcto. La Abadía del Crimen es el que se considera el mejor juego de todos los que se han hecho en España en esta era, en esta década. Entonces, de este ya hablo en especial. Se hizo un monográfico, creo que lo hizo Bartu, y bueno, ya poco más que decir de él, pero vamos, esto diría que sería, digamos que sería el punto más alto a partir de aquí todo fue hacia abajo. Las empresas empezaron a distribuirse unas con otras, los ordenadores, empiezan a haber más PCs en las casas. En el 88-89 es cuando el PC llega a las casas. Entonces, todos estos programadores no se acoplan al PC y entonces siguen tirando un poco de los Spectrum y tal. Hay un momento que hay un montón de pirateo en el rastro y en sitios así venden cintas copiadas, porque copiar una cinta era tan fácil como coger una doble pletina de antes, claro, de una cadena de música, y copiarla y luego copiar otra y copiar otra. No había misterio. Entonces, claro, se vendían copias pirata por un tubo. Entonces, hubo un momento que Herbe, que es una de las empresas distribuidoras más gordas, pega una bajada de precio y empieza a vender juegos a 6 euros o algo así. Y eso hace que estire un poco más, porque se venden juegos a 6 euros, y bueno, 6 euros de ahora, pero bueno, que eran baratos. Y entonces eso estira un poquito más la cosa. Incluso en el 89 al final consiguen Toposoft, que es otra de estas empresas de aquí. Fíjate los nombres han seguido un poco de chiste siempre. Toposoft. Sí. Estos hacen una licencia por primera vez internacional. Hacen los Gremlins 2, que es una película de los 80 de Spielberg. Y bueno, ellos se quedan la licencia. Eso es algo también fuera de... ¿Y el videojuego lo hizo esta empresa española? Sí, sí. Qué fuerte.
para distribuirlo a nivel internacional. Claro. Y nada, y a partir de aquí los ordenadores PCs pues son los que empiezan a comérselo todo. Las empresas estas van cerrando porque no se adaptan a los PCs. Los que se adaptan se van formando en otros grupos. Y algunos, por ejemplo, de Operasoft, algunos salen y forman Pyro Studios, que son los que después crearán el videojuego Commandos, que es uno de los grandes éxitos de los 90. Es cuando, digamos que es el juego más exitoso de España, español de los 90. Sí. Porque es una bomba y se vende en todos sitios. De eso hablaremos cuando hablemos de la década de los 90, porque es un éxito y luego acaba siendo una franquicia. Y luego algunos pues se reconvierten y empiezan a hacer arcades, pero los arcades en los 90 también van de bajón, entonces dura muy poquito. Y Figurat, por ejemplo, que es una de las que salen de lo que era Dynamic, o de lo que era, no, estos eran Made in Spain. Made in Spain se transforma en Figurat y estos empiezan a hacer los juegos aquellos primeros de móviles que se vendían en las páginas y tenías que enviar un SMS y tal. Pues se convierte en una empresa de esas. Wow. Y nada, y Dynamic al final se convierte en Dynamic Multimedia, que los que sean un poco más recientes lo conocerán cuando empieza el CD-ROM y este tipo de cosas, las enciclopedias en CD, y la Encarta, toda esa época en la que el CD es una pasada porque tiene un montón de espacio y empezaron a meterlo en PCs y básicamente todo el mundo tiene uno y pueden meter mucho contenido. Ahí se mete, la multimedia empieza a funcionar y entonces Dynamic se convierte en Dynamic Multimedia. Y entonces le va súper bien hasta que aparece la web y con la .com, con las burbujas de la .com, pues acaba petando y Dynamic también se va al garete a finales de los 90. Pero vamos, ya no tuvo la relevancia nunca más que tuvo en la época de los 80, que se vendieron juegos a montones. Claro, brutal, vaya. Fue una década dorada para ordenadores domésticos que tenían, no digo la única función para jugar, porque en realidad eran la primera puerta hacia la ofimática que teníamos en las casas, pero es verdad que hubo grandes empresas españolas, grandes proyectos que tuvieron aquí que forman parte de nuestras raíces. Ha sido un ejercicio de déjà vu, de nostalgia brutal, sí, todos los repasos que hemos hecho estos de la historia del videojuego son muy guays por eso, porque todos tienen un aroma así como de que es nuestra infancia, joder, es que esto es lo que hemos vivido. Qué bien. Sí. Oye, pues, señor Cuñat, nada, no le molestamos más, te dejamos ahí con tus clases en Tecnobotic. Si alguien está escuchando esto y está en alguno de los pueblos de alrededor, seguro que en Rafael Buñol le van a recibir muy bien a sus hijos, porque son clases para chavales, o si tenéis que hacer una web, pues seguro que Cuñat se presta a haceros un buen presupuesto. Cuñat, gracias. Nada, gracias a vosotros. Y muchas gracias a ti y a José Carlos Santos por el apoyo con la app. Un abrazo muy fuerte. Gracias de verdad, de corazón. Un abrazo. Gracias. Venga, otro abrazo. ¡Ay! La biblioteca de la cafetera. Aquí llegan muchos libros y entre todos los ejemplares que tenemos en nuestras estanterías en esta biblioteca, yo si un día... bueno, ya no, porque ya soy un anciano y tengo que irme al cementerio de elefantes. Clara Nuño, buenos días. Buenos días, cafetera, ¿qué tal estamos? Como ya me has jubilado, entonces ya no me va a dar tiempo a tener proyectos. Ya no veré amanecer. Porque siempre soñé que me compraría una iglesia. Hay una en el barrio Salamanca muy graciosa, en la esquina de Núñez de Balboa con Hermosilla, que es una iglesia anglicana, pero es muy bonita, muy chiquitita, así muy tal, y convertirla en biblioteca. Entonces, y poner una cama en el centro y todo con paredes así un poco a lo Batman. Bueno, eso ya no pasará porque moriré antes, pero en esta biblioteca que tenemos en la cafetera, que es de ese estilo... Es de ese estilo. Es muy burguesa, o sea, porque es un deseo muy burgués, ¿no? El de convertir una iglesia en... ¿Británico? Sí. Sí, tiene un rollo así como... Sí. Y entonces tenemos los estantes llenos. Tenemos los estantes llenos y vamos paseando. Algunas son obras recuperadas por nuestro equipo de las manos de los nazis, otras secuestradas y robadas de bibliotecas universales y otras directamente enviadas por los oyentes. Y aquí están en todos los estantes, entonces cada semana hacemos una recomendación literaria. Esta semana hemos sorteado un libro. El lunes daremos cuenta de este sorteo el lunes para ver, pero en ese caso era sobre educación en España, pero como aquí nos llegan libros y libros y libros, pues... Y una de las propuestas cada semana es hablar o bien sobre algún libro. Clara es una persona muy instruida, muy leída.
Muy linda. Te has pasado toda la infancia leyendo. Me he pasado toda la infancia leyendo. Es muy Yo fuerte una niña rata, de los que dicen. No es muy normal encontrar a gente que acumula tantas lecturas y que hace una lectura tan profunda de esto. O sea, que es bastante estimulante. Y entonces decía Clara que nos quería hacer una propuesta. Stefan Zweig, que para empezar habría que ver cómo se pronuncia. Zweig. Porque la gente dice Stefan Zweig, se escribe Z-W-E-I-G, y entonces es como de estos autores que nadie sabe muy bien cómo se pronuncian, pero que es una referencia en el pensamiento moderno. Es su biografía, ¿no? Son sus memorias. Sí. Hoy vamos a hablar de Stefan Zweig. Yo le llamaba Stefan Zweig hasta que me dijeron que se decía Zweig, entonces ya está bien metido. Y vamos a hablar del mundo de ayer, que fueron sus memorias que se publicaron póstumamente. Y podríamos decir que Stefan Zweig fue el primer bestseller de la modernidad literaria europea. ¿Tanto? Porque sí. Fue, en su época, era increíblemente famoso, vendió libros como churros, se codeó con la crème de la crème, bueno, hay que saber evidentemente que él era también de alta alcurnia, de familia pudiente, y durante muchos años estuvo olvidado pues porque el nazismo se ocupó de borrar sus obras, y en los últimos años, ahora Stefan Zweig es muy conocido y ha vuelto a tener un boom en los últimos años. De hecho, en España está toda su bibliografía publicada en la editorial Acantilado, y hace un par de años se liberaron sus derechos, porque solo tenía los derechos Acantilado, y hace no sé si un año o dos, me baila un poco la fecha, se liberaron los derechos y cualquier editorial puede publicar. Claro, y eso ha hecho que un montón de pequeñas editoriales, bueno, un montón tampoco, pero que algunas editoriales pequeñas hayan sacado revisiones de sus obras o hayan republicado algunas de las obras. Stefan Zweig, que nace en 1881 y se muere en 1942. En Petrópolis, en Brasil. Escritor, biógrafo y activista social austríaco, posteriormente nacionalizado británico en la primera mitad del siglo XX. Claro, escribió, entre otras cosas, sobre el nazismo, la guerra mundial y sobre el fascismo. Él era una persona muy culta y que consideraba que la cultura de un país, la cultura de una nación era el símbolo de todo, de ella, y tiene una biografía de María Antonieta, tiene muchos libros escritos desde la perspectiva femenina, desde la perspectiva del deseo de la mujer, que yo creo que utilizaba a sus personajes femeninos como una máscara para hablar de su propio deseo. De hecho, una de mis novelas favoritas es Carta de una desconocida, que es muy cortita, se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Suya? Sí. Carta de una desconocida de Stefan Zweig. Y es 96 páginas, que es una carta. Y es una barbaridad. Pero no vamos a hablar de ese libro hoy. Vamos a hablar del mundo... Pero lo guardamos para otro día. Lo guardamos para otro día. Vale, pues si es tu novela favorita, para que nos cuentes por qué. Pero claro, hoy decías, no, pero quiero hablar del mundo de ayer. Sí. Porque el mundo de ayer es su autobiografía y él repasa desde su infancia hasta casi su muerte, porque él se suicida en Petrópolis junto a su mujer, se toman una pastilla de cianuro y los encuentran en la cama después de entregar estas memorias. Y la razón que da él en su suicidio, que se puede considerar era un héroe o un idiota, eso ya lo dirán los tiempos, fue que no podía ver el auge del fascismo, y como Hitler iba ganando la guerra 2 meses después de su suicidio, los nazis perdieron la guerra mundial. Y en el mundo de ayer son sus memorias, y él va contando desde su infancia el mundo de las luces de la cultura alemana, de la cultura centroeuropea de los años 20, que fueron fulgurantes para la gente que tenía dinero, porque también hubo gran recesión y hubo mucho hambre, pero dentro de las élites en las que él habitaba era un mundo destellante. Y él va contando cómo poco a poco el fascismo, la propaganda, va calando en la sociedad sin que se den cuenta, hasta que te ha comido del todo. Y leyendo algunos pasajes dices, joder, te suena. Ostras, ¿tú de qué vas, tía? Me tiene miedo. Lo que ocurre ahí es una de las grandes autobiografías de la modernidad europea. Y yo creo que es un libro que está bien recomendarlo ahora mismo en estos tiempos en los que el mundo está sacudido por guerras y por bastante miseria, como estamos viendo todos los días en las noticias. Y un apunte interesante que quería hacer yo sobre la figura de Stefan Zweig es que él era un mitómano, quizás sea uno de los primeros mitómanos documentados. Él quería acercarse a todos los famosos, quería estar cerca de todas las personas que consideraba relevantes y le gustaba coger cosas de esa gente. De hecho, lo cuenta muy bien en el podcast Grandes Infelices de Blackie Books. El autor Javier Peña le dedica un episodio a Stefan Zweig y al escritorio de Beethoven.
que Stefan Zweig estaba obsesionado con Beethoven, se compró su escritorio por una pasta en su momento y cuando se exilió a Brasil, entre sus pertenencias, las que más insistió en que le enviaran y que le llevaran consigo fue el escritorio de Beethoven, que era donde él escribió casi todas sus novelas. Y me parece una anécdota muy interesante. Guau, mitómano. Él era de familia judía, ¿no? Sí, él era de ascendencia judía. Y en el libro te cuenta cómo sus padres, la generación de sus padres, vivió las 2 guerras mundiales y cómo fue una generación atada a la miseria y todo lo que sufrió y lo que pudo vivir. Y también te cuenta cómo él envidiaba a las generaciones anteriores que no habían conocido la Primera Guerra Mundial y luego después que tampoco habían conocido la Segunda, porque él estaba absolutamente deprimido cuando escribe esta novela. Ten en cuenta que él fue el gran trabajo de su vida, de culmen de vida, y no se suicidó antes porque quería entregarle un borrador pulido a su editor, porque él quería también, él tenía ese deseo de dejar huella, que ya la había dejado con todas las novelas y todas las biografías que había escrito, pero tenía ese deseo de dejar huella y dejar su testimonio, y este fue su último gran testimonio. ¿Y de este autor has leído mucho? Pues he leído la biografía que hace de María Antonieta, he leído El mundo de ayer, he leído Carta de una desconocida y he leído 24 horas en la vida de una mujer y también Amok, pero todavía me quedan unos cuantos. Carta de una desconocida que decías, ¿es tu novela favorita? Es una de mis novelas favoritas, sí. ¿Una de ellas? Sí, bueno, es que yo voy cambiando de novela favorita según me seduzcan. Yo soy ligera de cascos en la literatura. Qué fuerte. Qué fuerte este tema. Bueno, pues es la propuesta literaria. El mundo de ayer, Stefan Zweig. Lo que no sabía es que el desenlace había sido que se había suicidado con su mujer antes de... Con su segunda mujer, sí, porque él con su primera mujer tuvo un matrimonio largo, la acabó dejando por esta segunda mujer que había sido enfermera suya y se seguía carteando, seguía manteniendo una relación intelectual y de amistad con su primera mujer que se quedó en Europa, mientras vivía con esta segunda esposa. Y ambos decidieron suicidarse. O sea, hay últimamente, en los últimos años, sí que ha habido ciertas dudas de si él la obligó a suicidarse, si la obnubiló, porque era muy jovencita. La segunda mujer, Lotte se llamaba, la segunda mujer de Stefan Zweig, era muy jovencita, él era un hombre ya de mediana edad, mayor, no era anciano, pero era ya mayor, y ella era una mujer muy joven, y sí que se ha llegado a decir, bueno, él la sedujo con el suicidio, le arrancó la vida a otra persona para que se muriera con él, y hay ahí, pues bueno, ciertas dudas que se han quedado y que cada uno puede mirar desde la perspectiva que desee. Pero bueno, la narrativa, el relato de lo que justificó o con el que justificó su suicidio, la victoria del fascismo, el ascenso del fascismo de los nazis, 22 de febrero de 1942 es cuando se suicida. Oye, una pasada, un historión. Clara Nuño, gracias. A vosotros siempre. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas